27, verso 4. Amén. En el nombre de Jesús. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Amén. Le damos gracias al Señor en primer lugar por esta palabra que hemos leído en este día, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tú nos has traído hasta aquí. Padre, que seas tú hablando a través de mí y dándole dirección para que cada uno de los que están aquí puedan tomar esta palabra en acción para sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Yo le puse como tema a este mensaje, visitar o habitar. Entonces, como pueden ver en el verso que acabamos de leer, este dice que una cosa le ha pedido al Señor, y es habitar sobre todo en la casa del Señor. Y cuando habla sobre habitar en la casa del Señor, habla sobre habitar en su presencia, porque más adelante en el mismo verso, dice para contemplar la hermosura de su templo y también para meditar en él. Entonces, a lo que se refiere cuando está hablando sobre habitar en su casa, es a habitar en su presencia. Y yo quisiera hacerles una pregunta, pero es para que la contesten en sí mismos. Y es que si realmente nosotros estamos visitando o estamos habitando la casa del Señor. Y esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros visitamos algún lugar, en general, estamos haciendo una asistencia en ese lugar. Esa asistencia puede ser sin ningún propósito, o puede ser solamente con el compromiso de cumplir en ese lugar. Y esa asistencia quizás no vas por el querer o por el sentir, sino que vas solamente por el cumplir o por el estar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el Señor, cuando nosotros visitamos la casa del Señor o visitamos su presencia, no estamos honrando realmente la presencia de Él. Porque cuando nosotros visitamos, debemos tener como propósito habitar en ella y permanecer en ella. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente a veces nuestro anhelo debe ser no solamente venir y sentarnos, sino habitar y permanecer en la presencia de Dios. ¿Y por qué nosotros solamente visitamos la presencia de Dios y a veces tenemos miedo de permanecer en ella? Es porque hay muchos factores y muchas características, pero la primera de ellas es que realmente podemos estar gobernados por el temor de no permanecer en ella, porque tengamos miedo al cambio, tengamos miedo a la transformación que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque quiero recordarles que cuando nosotros habitamos en la presencia del Señor, algo tiene que cambiar. No somos los mismos. Nuestro pensar, lo que vemos, lo que consumimos, no es lo mismo. Entonces, realmente, cuando habitamos en su presencia, debe haber una transformación, un cambio, y debe haber un corazón quebrantado ante el Señor. Amén. Además de tener este corazón quebrantado, debemos tener un cambio y presentarnos humillados ante Él. Y debemos permanecer en ella. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a conocer a Jesús en toda su majestad. Vamos a ver de lo que Dios es capaz de hacer con cada uno de nosotros. Vamos a ver el cambio y vamos a ver todo lo que Dios ha establecido desde antes de nosotros nacer. ¿Y qué pasa aquí? Que a veces tenemos miedo de habitar en la presencia de Dios. Y a veces no es un miedo que tenemos dentro, sino que es por lo que escuchamos en la calle de lo que hace Dios, o simplemente puede ser porque no tenemos fe. Y a veces para permanecer en la presencia del Señor, lo que debemos de hacer es escuchar la voz de Dios y no ignorarla, porque tendemos a no escuchar la voz de Dios, ignorarla. Entonces es muy importante usted saber y pedirle dirección a Dios sobre lo que usted está haciendo y sobre cuál es el propósito que Él tiene para tu vida.
debes pedirle dirección a Dios en medio de tus oraciones, decirle que tú quieres permanecer en su presencia, que te diga qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que Él quiere para ti, qué es lo que Él quiere que tú hagas, cuál es su propósito. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque muchas veces nosotros mismos, los cristianos, o una persona en general, cuando visita la presencia del Señor y está aquí en la casa de Dios, se siente bien, se goza en la presencia de Dios, pero inmediatamente sale por esa puerta, ese gozo desaparece. Y es muy importante de que nosotros sepamos identificar cuando estamos solamente visitando y cuando estamos habitando en su presencia. Cuando estamos habitando en la presencia de Dios, cuando habitamos en su presencia, identificamos cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Nos duele saber que estamos haciendo algo que a Él no le agrada. Cuando estamos pecando, nos arrepentimos delante de su presencia porque estamos en una plena comunión siempre con Él. Entonces, cuando salimos de la casa de Dios y solamente visitamos y salimos de ella, puede pasar de que ese sentimiento de gozo, de plenitud y de comunión solamente sea aquí dentro, pero cuando tú estés en tu casa y no hables a Dios y no te comuniques con Él y no te aferres al Espíritu Santo, te vas a dar cuenta de que realmente no habitas en su presencia, sino que visitas su presencia. Y es importante reconocer cuál es el objetivo en Dios. El objetivo en Dios no es venir y sentarse a escuchar la palabra e irse. El objetivo en Dios es permanecer en su presencia, en reflejar de que tú permaneces en su presencia, porque cuando tú habitas realmente en un lugar, lo que tú reflejas es lo que tú tienes dentro. Y si tú realmente habitas en la presencia de Dios, cuando tú hables en tu círculo, tú no serás la misma. Cuando tú estés con las personas que te rodeas, no serás la misma. Entonces, como cristianos debemos entender de que realmente Dios es más que un bien para nosotros. Amén. Estar cerca de Dios es más que un bien para nosotros y que en Dios nosotros debemos poner nuestro refugio. Estar lejos de Dios nos aflige. Estar lejos de Dios nos da tristeza, porque cuando habitamos en su presencia reconocemos cuando estamos lejos de Él y cuando estamos haciendo lo que a Dios no le agrada. Y cuando estamos lejos de Él, cuando no estamos habitando en la presencia de Dios, realmente nos sentimos incompletos, porque Dios es quien nos mantiene vivos, es quien nos mantiene de pie. Nos sentimos incompletos cuando no estamos alrededor de su presencia. Entonces, cuando habitamos en la presencia de Dios, no podemos ignorar su voz. La palabra dice que su voz es majestuosa, que su voz es poderosa y que su voz rompe los cedros. Cuando habitamos en la presencia de Él, cuando habitamos en su presencia, todo tiene que cambiar y tenemos que tener un corazón quebrantado ante su presencia. Lo que consumes, lo que ves en las redes sociales, de lo que hablas, no es lo mismo ni es igual, como dicen por ahí. De lo que hablas, lo que reflejas, no es lo mismo, porque hay un cambio en ti, hay una transformación. ¿Por qué digo esto? Porque de lo que hablamos es de lo que estamos llenos. Y si estamos llenos de mal, estamos llenos de engaño, de eso es de lo que vamos a hablar. Pero si sin embargo estamos llenos de la bondad de Dios, estamos llenos del amor de Dios y de la misericordia de Dios, de eso es que vamos a reflejar y de eso es que vamos a hablar. Entonces, es muy relevante esto porque nosotros como cristianos tenemos que estar llenos de las cosas de Dios. Tenemos que estar llenos de la empatía de Dios. Tenemos que estar llenos de la misericordia de Dios. Tenemos que estar llenos del amor de Dios. Porque a eso Dios nos ha llamado al mundo. A eso Dios nos ha llamado al mundo. Amén. A veces Dios no te habla directamente. O te habla directamente mediante otras personas. Dios pone personas en tu camino para que tú puedas introducirte más en lo que es la palabra de Dios. O para que puedas introducirte más en lo que es la comunicación con Dios, la visita a la casa de Dios. Y es muy importante esto porque es importante identificar cuando Dios te está hablando para que no ignoremos la voz de Él. Es importante identificar cuando Él nos está hablando para que no haya confusión con el propósito de Dios. Es importante identificar cuando Él nos está hablando para que podamos cumplir el objetivo de Dios en esta tierra. Amén. En medio de nuestras oraciones, vamos a pedirle al Señor que nos deje permanecer en su presencia,
que no nos haga solamente visitarla, sino que queramos siempre habitar y estar en su lugar santísimo. Que podamos aferrarnos al Espíritu Santo de Dios, que no nos alejemos nunca de su presencia y que su misericordia siempre nos acompañe. Amén. Hasta aquí mi parte. Mi hermano Alex por este lugar. Déselo fuerte al Señor.